Bendito sea el Señor, alabamos su nombre, nos alegramos en Él. Venimos a este lugar para adorar su nombre, para alabarle a Él. Uno de los grandes errores de la gente, de los cristianos de nuestros tiempos, es ir buscando a dónde sentir yo bonito, a dónde se siente rico. Venimos a la casa de Dios no a sentir nosotros, sino a tocar el corazón de Dios con nuestra alabanza. Venimos a alegrar su corazón con nuestros cantos, con nuestra gratitud. Venimos a exaltarlo a Él y a darle gracias por lo bueno que Él ha sido con nosotros. Si no entendemos, mis hermanos, que el gran protagonista de la historia es Dios, nuestro evangelio no es el evangelio de Cristo. El humanismo dice que el hombre es el gran protagonista. Sea feliz, disfrute la vida, haga lo que quiera, tiene derecho de hacer, de deshacer. El evangelio se ha vuelto un instrumento para decirle a la gente que pueden tener todo lo que desean. En realidad, mis hermanos, la Biblia nos enseña de que Él es el gran protagonista, que Él es el que desde un principio, desde antes de fundar la tierra y el mundo, organizó todo esto y lo puso a usted y a mí en este universo para que fuésemos para alabanza de la gloria de su nombre. Por eso le digo esta noche, mis hermanos, nos sentimos gozosos, nos sentimos alegres de ser ese instrumento que glorifica al Señor, de estar aquí para adorarle, para rendirle culto a Él, para adorarlo a Él. Nuestras Biblias, entonces, en el capítulo 11 del Evangelio según San Marcos, donde hemos venido estudiando los versículos 12 en adelante, vamos en el nombre del Señor, a meditar un momento sobre estos versículos. Entre tanto, usted se prepara, pues nuestro saludo a la audiencia de la radio Faro Estéreo en 105.9, www.radiofaro.es.tl, www.faroestereo.blogspot.com. Asimismo, nuestro saludo a las radios amigas que en su programación han abierto un espacio para que la palabra del Señor sea anunciada. Agradecemos a Radio Maranata en Jalapa, a nuestro hermano Otto Cruz, que ya hace ratos están abriéndonos ese espacio y lo agradecemos tanto. El Señor será quien los recompense. Ellos están en www.estereomaranata.listentomeshow.com. Asimismo, agradecemos a nuestro hermano Juan Carlos García y Radios Visión en Santa Catarina Mita en 106.9 del FM, a otro hermano Juan García. Este hermano Juan García nos hace favor de amplificar esta señal a través de Radio Dios de Pacto en Jersey, Estados Unidos, a través de www.diosdepacto.net y www.radiodiosdepacto.com. A hermano Julián Lobos en San Pedro Sula, Honduras, quien nos permite llegar hasta ese lugar a través de Radio Visión 101.1 del FM. Al hermano Aristides Matei en Pueblo Nuevo, Esteli, Nicaragua, que nos abre un espacio en Radio Manantial de Vida 89.3 del FM. A usted que ha de escucharnos a través de nuestro canal de YouTube, Dios le bendiga. A los hermanos de Iglesia El Buen Pastor en Poza Verde, San Manuel Chaparrón, a nuestro hermano Ronnie Aquino, y el canal 5 de Porticable en San Manuel Chaparrón, El Buen Pastor TV, al canal cristiano Puro Evangelio de Jesús, a nuestro hermano Luis, que nos hace favor ahí, y a Alzatate TV, Cristo Viene en San Carlos Alzatate. Que el Señor bendiga estos medios y permita que sigan difundiendo para gloria del Señor hasta el día de su venida. Padre, te damos gracias por esta porción de la Escritura. Venimos hoy con la intención, Señor, de conocerte más, de saber de tu carácter, de tu persona, de edificarnos en ti, Señor, y pedimos que en tu misericordia nos lo concedas. Habla a nuestro corazón, habla a nuestro entendimiento, Señor. Ignora nuestra pequeñez, nuestra imperfección humana, Señor. Tu siervo, tú sabes que soy incapaz, que soy indigno de este honor tan grande de ser portador de tu palabra, mi Dios. Pero aquí estoy dispuesto, Señor, para
que hagas lo que tú tengas que hacer, Padre, y asimismo ruego por cada uno de los que han de oír, Señor, que haya disposición en sus corazones para recibir tu palabra y para ponerla por obra, mi Dios. Gracias, Señor, por este momento, por este tiempo. Pon tu sabiduría en mi boca, te ruego. Amén. Bien, venimos caminando ya casi por la mitad del Evangelio según San Marcos. Hoy nos tocan los versículos 12 en adelante del capítulo 11 y dice así la palabra del Señor. Al día siguiente, después de la entrada triunfal, ¿no? del famoso sábado, Domingo de Ramos, que celebra la tradición, el día lunes prácticamente, el día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma a nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para con las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Bien, tenemos dos historias intercaladas, la mitad de una, ¿verdad? La primera parte, cuando vemos a Jesús maldecir la higuera. Dice esta historia que Jesús tuvo hambre. Una vez más, esto nos recuerda que Jesús fue 100% humano. Alguien haya dicho en algún momento: bueno, si era Dios, no sintió dolor al ir a la cruz. Estos detalles nos hacen ver que Jesús fue 100% humano y sintió hambre, sintió frío, sintió sed, sintió calor. En todo fue probado, a semejanza nuestra, dice el apóstol Pablo, allá escribiendo a los Filipenses en el capítulo 3. Pero no pecó. Y dice que viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella nada halló sino hojas, porque no era tiempo. Oiga bien, porque no era tiempo. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás nadie coma fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Tenemos que considerar, mis hermanos, el contexto de lo que se está leyendo. El problema, el gran error de la mayor parte de maestros bíblicos es tomar un texto de la Biblia y hacer doctrina de él sin considerar qué se dijo antes, qué se dijo después, en qué momento se dijo y por qué se dijo. Si se dan cuenta, la historia de la higuera aparece dividida en dos tantos. Aquí en el versículo 14 se detiene la historia para contarnos lo que pasa en la ida al templo. Y cuando regresan del templo, entonces continúa la historia de la higuera. Si ustedes recuerdan del estudio de Apocalipsis, dijimos que la higuera siempre iba a representar ¿a quién?
¿No estuvieron en el estudio de Apocalipsis? ¿No recuerdan? Cuando dice, cuando veáis que la higuera comienza a reverdecer y que su rama está tierna, sabed que el tiempo está cerca. Pero el versículo anterior dice, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Está hablando de Israel. La higuera siempre está representada en Israel y dijimos que la higuera comenzó a reverdecer el 14 de mayo de 1948, cuando la nación de Israel es refundada. Y para el mes de julio del 67, en la Guerra de los 6 días, Israel recupera los altos del Golán, la franja de Gaza y Cisjordania, y son las ramas que empiezan a dar follaje. ¿Recuerdan que explicamos todo esto? Amén. Cuando esta porción nos habla de una higuera estéril, Jesús lo que está haciendo es diciendo, esto es lo que le va a pasar a Israel. ¿Me entiende? Realmente esto de secar la higuera, alguien diría, bueno, pero pobrecita la mata, ¿qué culpa tenía si no era tiempo? Aquí dice, pues no era el tiempo de higos. Realmente lo que Jesús está haciendo es una parábola para decirle a sus discípulos que por cuanto Israel tuvo la bendición de recibir a su Mesías, de tenerlo entre ellos, vieron sus milagros, oyeron sus mensajes, entendieron sus enseñanzas, pero no le creyeron, Israel se secaría. Y en efecto, 70 años después de resucitado el Maestro, Israel es totalmente destruida y saqueada por el Imperio Romano de aquel entonces. Entonces la nación aquella de Israel fue seca. Y dice que el Señor la maldice por cuanto no dio fruto. Hermanos, es una parábola para decirnos, es una profecía sobre lo que habría de sucederle a Israel, pero también es una enseñanza grande para nosotros como personas, como iglesias, como nación. ¿Qué fruto estamos dando para el Señor? Cuando hago la pregunta, ¿qué fruto estamos dando para el Señor?, viene a mi corazón y a mi mente las palabras de Juan el Bautista. Juan el Bautista, cuando anunció el evangelio, les dijo a sus escuchas, generación de víboras, ustedes vienen a bautizarse, fingen un arrepentimiento por miedo de que el reino de los cielos se ha acercado, pero no están haciendo frutos dignos de arrepentimiento. Mis hermanos, la pregunta en todo caso es, ¿qué fruto estamos dando nosotros? ¿Es fruto digno de un cristiano el que estamos evidenciando? De hecho, si leemos la porción completa hasta el versículo 26, encontramos que el Señor está hablándonos de un tema bien particular. Dice, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. ¿Qué fruto estamos dando? ¿Qué es lo que evidencia en nuestras vidas? Que mire que el Señor Jesús dijo, si tu hermano tiene algo contra ti, ve y pídele perdón. Tú que eres santo y que no lo has ofendido, dile, si acaso alguna vez por casualidad yo te ofendí. No. El Señor dice, si tu hermano tiene algo contra ti es porque tú lo ofendiste, ve y pídele perdón. Eso es lo que le está diciendo. Pero nos cuesta vernos a nosotros mismos en condición de pecadores y decimos, voy a ir aunque yo no le haya hecho nada. Cuando bien, y si no, cambiamos el camino. ¿Qué frutos estamos dando? La maldición sobre esta higuera, mis hermanos, es una parábola que nos exhorta a reconsiderar nuestro carácter cristiano, nuestra vida, qué testimonio, qué fruto estamos dando para el Señor. Y entonces nosotros también hacemos pausa en la parábola, en esta parábola que se manifiesta hasta con material didáctico, ¿no? Secando la higuera. Y entonces dice, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo,
comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. A ver si usted puede repetir conmigo esa frase: vendían y compraban en el templo. Solo lo hago como una forma de hacer hincapié en este detalle, quizá de hacer didáctica para que usted entienda, para que usted recapacite en esas palabras. Vendían y compraban en el templo. La verdad es que el pueblo de Israel, la carta a los hebreos dice, mis hermanos, todas estas cosas acontecieron, dice, para que sea tomado ejemplo de parte de nosotros, que nosotros entendamos estos ejemplos. Jesús recrimina y no consentía que nadie se atravesase en el templo con algún utensilio en mano, y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones? De hecho, la profecía persiste, mis hermanos. La profecía es que de todas las naciones viajarán a Jerusalén a adorar en el templo de Dios, en ese tercer templo que ya están construyendo en Israel. Para ese entonces el segundo templo, hecho por Zorobabel, ahora estaba en pie. Ahí era el centro y lugar de adoración. El propósito siempre fue que de todas las naciones vinieran a Israel para adorar al Dios de Israel, a Yahweh. Y mis hermanos, resulta ser que mercado había ahí. Metamercado, la terminal, decía allá afuera. Y como en el templo se hacían sacrificios de animales, sacrificaban corderos, machos cabríos, palomas, se ofrecía trigo y aceite como ofrendas. Ahí estaba el montón vendiéndolos, ¿va? Imagínense un lugar de adoración y el becerro ahí, se le escapaban las palomas. Y uno gritando: venga, mi paloma está más barata. Adentro del templo, hermanos. Esto da risa, pero analice usted si no es lo mismo que estamos viviendo hoy. Las iglesias se han convertido en centro de comercio, ¿verdad? Ahí se venden libros, se venden Biblias, se venden discos, casetes, se venden voluntades, porque al que da ofrenda le damos privilegio, ¿verdad? Lo saludamos y: ay, hermano, porque trajo una ofrendita. Le llevamos culto porque como él. Se venden voluntades también al mejor postor. Como en días del Señor, las iglesias se han convertido en mercado en este tiempo. Se tienden champas afuera de la iglesia, ahí está toda la comida para que usted ya no tenga que ir a cocinar a la casa. La gente sale para la iglesia con la Biblia bajo el brazo. No entran adentro, y no que se sientan ahí con la hermana Chusita que está en las ventas hoy, a platicar con ella. Empieza el culto, pide unos tacos, cantan los himnos, pide una granizada. Empieza el mensaje y él está comiéndose un tamal. Cuando los hermanos salen del culto, él regresa a su casa con la Biblia bajo el brazo. Fuimos al culto, hermano. Enfermos de tanto hartarse, pero no de palabra de Dios, sino de llenar la barriga. Y los pastores y las iglesias consienten todo eso por amor a los centavitos que ahí caen. Es que tenemos que construir, estamos en proyecto de construcción. En mi Biblia yo no encuentro que el Señor haya dicho: vayan y edifiquen un templo en cada esquina. El Señor mandó a predicar el evangelio del arrepentimiento a las naciones. Las iglesias de hoy se han convertido en un mercado, y si el Señor viniera hoy, también sacara a todos los comerciantes.
Tuve el desagrado de estar en un culto donde estaba cantando el raro aquel de Whitman Camposeco, y dijo: mientras yo canto este canto, porque no se le puede llamar himno, los discos a 10 pesos, a medio culto, mis hermanos, y se amontonó aquella garduña de gente que ya botaba en la mesa de los discos. Eso ya no parecía culto. Asqueo yo. ¿Cómo se sentirá el corazón del Señor? Los predicadores cobran por predicar. Los pastores no pastorean si no hay buenos diezmos de ingreso. Los cantantes no cantan si no hay pisto de por medio. No se produce música cristiana para honrar y exaltar al Rey. Se produce para hacerme famoso yo y vivir de esto. Me dijo Douglas Cruz: quiero que ponga un anuncio en la radio, me dijo, anunciando que ya está a la venta mi nuevo disco. Y le dije yo: no, lo siento mucho, pero no pedimos dinero para la Faro, mucho menos vamos a hacerle promoción a su negocio. Y me dijo él estas palabras: la música es el don que Dios me dio, y de este disco yo tengo que construir mi casa, me dijo. Y yo le dije: respeto su postura, hermano, respete usted la mía. En la Faro no se hace comercio, le dije. Hermanos, si el Señor viniera hoy, no voltearía las mesas con los discos y las Biblias y los libros que se venden. No sacaría del gogote a los pastores que le exigen el diezmo irreverentemente a la gente, sin considerar que el Señor nos salvó por gracia, por fe en Él, y no por obras, no por dinero. No sacaría del pelo a los pastores mentirosos que le dicen a la gente que si no diezman se van a ir al infierno. No bajaría el Señor a patadas a los evangelistas y predicadores que no van a una campaña si no se les paga. ¿Usted cree que el Señor no lo haría? No consentía, dice, que ninguno se atravesara con algún traste ahí en medio, a medio ritual de adoración. Hermanos, lo mismo que se vivió en aquel tiempo se vive hoy. Si Jesús viniera hoy, lo haría. Si Martín Lutero se levantara hoy, en cada iglesia habrían no 95 y no 900 tesis señalando las injusticias y los abusos de la iglesia de hoy. Ya la gente no nos conoce por predicar a Jesucristo. La gente nos oye predicar. No digo nos escuchan, nos oyen, ven que alguien está predicando y dicen: otro diezmero, detrás del diezmo andan, dice. La gente del mundo piensa eso. ¿Por qué los que están adentro no abren los ojos? La ley del diezmo dice que era para darle de comer a los levitas. A ver cuántos levitas hay en este tiempo. Si ni siquiera somos de Israel, mucho menos saber que pertenezcamos a la tribu de Leví. Y era para darle de comer a los pobres, a los huérfanos y a las viudas, dice. Hoy es lo que menos hace la iglesia de este tiempo. Los diezmos son líquidos para el pastor. Y cada día se oye de una iglesia, se oye de otra iglesia que se dividió porque el pastor no le gustó aquí y va a abrir iglesia a 2 cuadras para ver si logra. Y empiezan a pedirle pisto a la gente. Es denigrante, mis hermanos, porque ya no nos conocen por predicadores del evangelio, sino por pidepisto. Me ha pasado, hermanos, que cuando le he querido hablar del evangelio a alguien, se bolsea, saca 50 pesos y me dice: toma para la radio. Y yo le digo: no, quédese con su cochino dinero y escúcheme, Cristo le ama, arrepiéntase de sus pecados. La gente piensa que uno detrás de su dinero anda. Vive el Señor que, como dijo Pablo, no busco lo vuestro, sino vuestras almas para Cristo. Estas manos son testigos de que con estas manos trabajamos para el sustento de nuestra familia.
Jamás hemos vivido de ofrendas ni diezmos. Mi casa, casa de oración para las naciones es. Se supone, mis hermanos, que todas las naciones vendrían a Israel a adorar. Y sin embargo, lo que ahí había era un mini mercado, ¿va? Ahora nos resulta un poco difícil como imaginarnos esa escena, pero la verdad es que el templo era un lugar inmenso, grandísimo, grandísimo. Había el atrio exterior, el atrio de los gentiles, el atrio interior, el lugar santo y el lugar santísimo. Un edificio enorme. Dice que medía 100 metros aproximadamente hacia arriba. Y miren qué curioso, porque dice que estaba hecho de maderas de cedro y de ciprés y enchapado en oro. O sea, las láminas de oro habían sido puestas sobre la madera. Y cuando la gente venía en sus camellos, en sus caravanas, asomando en las montañas, sabían que estaban llegando a Israel por el resplandor del oro, donde el sol le pegaba al templo, de aquellos 100 metros de oro hacia arriba. Y todo ese oro lo tiene ahora la Iglesia Católica Romana, después del robo, del asalto que hizo el Imperio Romano en el año 70 después de Cristo. Las zapatillas que usa el señor Papa valen $23 millones. Y como dijo Diego Armando Maradona, mientras en mi país los niños están muriendo de hambre. Lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y querían matarlo. ¿Dónde iban a querer los escribas y los principales sacerdotes que su negocio se les cerrara? Pues que su mercado se cerrara, que su Walmart se les cerrara, ¿va? Si ese era el negocio de ellos. Y querían matarlo, como no faltará quien quiera matar al hijo de don Rufino, porque está diciendo que el evangelio se ha vuelto negocio y que es una gran sinvergüenzada la de estos pastores, predicadores, cantantes y vendedores de chunches con motivos cristianos. Que es una gran sinvergüenzada, que el Señor nos mandó a anunciar que Cristo viene, que el Señor nos mandó a decirle a los pecadores: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Dicen el gran siervo de Dios, dice, porque se hizo famoso por un libro, por un disco que grabó. Déjeme decirle, no hay grandes hombres de Dios, eso no existe. Habemos siervos y siervas inútiles, que ni lo que debíamos hacer hicimos bien. Aunque no le guste, así es. Y querían matarlo, dice. Sacó las cabras que tenían ahí y sacaron los palomas y todo, y tiró las mesas de los cambistas, dice, porque hasta cambiaban ahí, dice, como cuando uno llega a la frontera. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir ahí por la frontera de El Salvador y que le cambio dólares, sus quetzales por dólares, y ya casi que lo bolsean a uno ahí. Yo me imagino esa situación adentro del templo. Y tiró las mesas de los cambistas, dice la Escritura. Interesante, porque cuando retornamos a la palabra de Dios, mis hermanos, cuando enseñamos palabra de Dios, no falta quien quiera matarnos. Mientras más imites a Jesucristo, más habrá gente que quiera hacerte a ti lo que le hicieron a Jesucristo. Así de sencillo. No es que, mis hermanos, mientras más ungido es un siervo, más aplauso, más gloria, más invitación. No. Mientras más lleno de Dios esté, mientras más lleno de verdad esté, más van a querer matarlo. ¿Quiénes? Los mismos religiosos, los escribas y los fariseos, dice, los sacerdotes, los pastores, los líderes. Ellos son los que quisieran callarnos la boca, porque de plano se les desarmó su negocito. Y
Por ahí dicen que no es culpa del burro, sino del que le tira el maíz. A la gente le gusta que le cobren, porque no han entendido que no es por obras, es por gracia. A la gente le gusta y que lo saluden por la radio, agradeciendo a la hermanita Juanita por la ofrenda que nos ha mandado. Es una bendición, hermana, estamos orando por usted. A ver, oremos, hermana Juanita, Señor, que tú la bendigas más, para que mande más, Señor. Los púlpitos, los micrófonos, las radios, los canales de televisión, el Señor nos permitió llegar a esta era para decir que Cristo viene, arrepiéntase, el reino de los cielos se ha acercado, no para engordarle el ego a esa gente que quiere comprar evangelio. Es por gracia, no por pisto. Que si hace falta el dinero en la radio, hace falta. Difícil es pagar las cuentas, pero no venga usted a querer comprar evangelio, a comprar una oración, a comprar un saludito en la radio. Si va a dar, dé de corazón para que otros oigan que Cristo es el Señor. No pierda el camino. Nosotros, los que estamos en puestos donde se predica, debemos de tener ese cuidado de no permitir que nos hagan su chinchín. A ver, le mando una ofrenda y usted haga el saludo. No. Por favor. Yo no soy el juguete de nadie. Soy instrumento de Dios para decirle: arrepiéntase, el reino de los cielos se ha acercado. Cristo viene pronto. Ese es el mensaje. Pero es entonces cuando lo quieren matar a uno, lo quieren colgar. Fíjese, le dijo que mi marido se cayó, le dijo, se descompuso el brazo, lo llevé que lo sobaran por ahí. Y me dio risa porque la señora le contesta: ahí en el mercado hay un señor que vende lazos, le dijo. Perdón, le dije, ¿cómo es la cosa? Le digo, no, hombre, ese señor que vende lazos también soba, le digo. Yo pensé que mandándolo a ahorcar estaba, le dije. A mí también me mandan a donde venden lacitos, por decirles la verdad, por decirles que Cristo reina, que Él es el Señor, que el ser humano es vil porquería del mundo. El evangelio, mis hermanos, el evangelio de verdad no te hace descubrir el campeón que hay en ti, te hace descubrir lo miserable, indigno y pecador que eres, para que así te arrepientas y vengas a los pies del Señor, que es distinto. Si el Señor hubiera venido por ti, que te crees campeón, no hubiera venido a morir a la cruz, hubiera venido a entregarte tu trofeo, pero vino a morir en la cruz. ¿Qué te dice eso? Vino a morir en la cruz, a pagar tus pecados, a morir por tu maldad, por la maldición de tu pecado. Campeón, ¿verdad? Campeón de pecadores, ¿a cuál peor? Como dijo Pablo, de los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Los escribas, los principales sacerdotes buscaban cómo matarle porque tenían miedo, que todo el pueblo estaba admirado de la doctrina del maestro. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad, ya no pudieron. Andaban buscando requisitos, dice, buscando alguna manera de matarlo, pero en esas de inventarse alguna mentira para matarlo, el Señor se les escapó de noche. Y en la mañana, pasando por el mismo lugar donde habían entrado a la ciudad, vieron la higuera que se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, ese Pedro en todo andaba metido, ¿va? Acordándose le dijo: maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Yo les decía a mis hermanos, esta higuera representa a Israel. Definitivamente, el pueblo de Dios fue desechado por Dios por cuanto no dio fruto.
y trae al recuerdo al Señor descendiendo por la falda del monte de los Olivos. Ve a la ciudad de Jerusalén y exclama con lágrimas en sus ojos: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise, como la gallina juntas sus polluelos debajo de sus alas, juntarte, tenerte, pero no quisiste. Y eso trae a la memoria también a cuántos profetas mataron por predicar la verdad. Léase usted el libro de Jeremías y se va a dar cuenta todo lo que le hicieron a Jeremías. Lo metieron en una cisterna ya abandonado por decirle a la gente la verdad, por decirles juicio viene. Lea historia y vas a ver cómo murió Isaías, cómo murió Juan el Bautista. Lea usted la Biblia y se va a dar cuenta, mis hermanos, con cuánta razón Jesús lloraba por Israel. Pero un día la maldijo. Un día la maldijo porque el Señor se ha buscado una novia, se ha buscado una nueva pareja, la iglesia. Está conformada de israelíes, de guatemaltecos, de salvadoreños, de hondureños. Saludos a Radio Visión en Honduras. El pueblo de Dios que ahora Él viene a levantar, mis hermanos, es la iglesia. La higuera aquella fue maldita y secada de una vez y para siempre. Israel como nación goza del favor y de la misericordia de Dios. Y al final, mis hermanos, al final dice el apóstol Pablo a los romanos: todo Israel será salvo, pero será salvo viniendo al Mesías, viniendo a Jesucristo, recibiendo el perdón de pecados en la sangre de Cristo, uniéndose a la iglesia de Cristo, que una vez fuimos lavados con su sangre bendita y preciosa. Respondiendo Jesús le dijo: tengan fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Y este texto, mis hermanos, ha dado tanto para manipular, para malentender, para enseñar doctrinas equivocadas. El Señor dice: cualquiera que diga a este monte. A mí me pasó cuando estaba chiquillo de unos 12 años y leí esta porción y me le quedé viendo al Suchitán y le decía: quítate de ahí. Y con una gran fe. De verdad, hermano, yo crecí en esto, experimentando en mi fe y en mi vida cristiana. Yo le decía: quítate. Y no me hizo caso, ¿ves? Porque no tuvo fe. Si tuviera fe como un granito de mostaza, dice en la porción de Mateo 17:20, la hubiera movido. Y otra vez les recuerdo, la Escritura no se tergiversa de esa manera. Se lee el contexto. ¿Qué más dice? Porque ahí no dice: decrete usted que el monte se mueva, dígale usted a la montaña. Así dice ahí, o ¿cómo dice el versículo 24? Declare, dice, ¿va? ¿Cómo dice el versículo 24? Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando. Se trata de pedir, no de declarar, no de confesar, no de decretar. Se trata de pedir. Aquí está hablando de mover montañas, pero luego dice el procedimiento, y el procedimiento es: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Pero
Cuando ores, aquí va el contexto, ¿no? Cuando ores, para que esto funcione, si tenéis algo contra alguno, perdonad. Perdonad. Y perdonar, hermanos, es un acto divino. Por eso mucha gente dice que lo perdone Dios. Dice, yo no. Dice, Dios perdona. Dice. ¿Ha oído esa frase? Que lo perdone Dios. Dice. No, aquí dice perdonad. Y es que perdonar, mis hermanos, es ese acto donde ya no importa lo que me hicieron, hermanos. Ya pasó. Pero mire que la Escritura dice que si te pegan en una mejilla, dice que pongas la otra, ¿va? Yo no sé si a usted le pasa, pero cuando a uno le van a poner una inyección, llevan la aguja en el aire y así se hace uno, ¿va? Le pegan una cachetada a uno, cuando levantan la mano otra vez, se pega la encogida a uno, ¿va? ¿O no? O se encoge o se cuadra uno también. Es que perdonar, mis hermanos, no significa seguirse dejando, pues. Perdonar es un acto de obediencia a la palabra de Dios, no es una pendejada. Es un acto de obediencia a Dios. O sea, si yo te perdono no es porque sea bruto, no es porque sea tonto, no es porque no me haya dado cuenta. Si uno sirve, si uno ayuda, si uno tiende la mano, no es porque yo no sepa lo que han hecho y dicho de mí. No es que yo sea tonto, mis hermanos, es porque perdono. Pero eso no significa, mire, cuando la mira venir uno encima otra vez, uno se hace a un lado. Y a poco se va a dejar otra vez. Entonces, el perdonar, mis hermanos, el perdonar es, alguien dijo que perdonar es no sentir dolor. Mire, si no me duele, ¿qué voy a perdonar? Perdonar es que aunque me duele, no quiero venganza, no quiero discutir, no quiero pelear. Ya pasó, ay, mira tus cuentas con Dios. Eso es el asunto. Pero muchas veces, mis hermanos, muchas veces, decimos haber perdonado y vivimos todavía haciendo daño, todavía hablando. El chismoso tiene una virtud, una gran virtud, que corre a los mejores amigos. Esa es la mayor capacidad del chismoso. Y mire, cuando en los 10 mandamientos habla de no mentir, no es no mentir en el sentido total de la palabra. El texto bíblico dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio mintiendo. Se lo repito así con todo ese efecto. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio mintiendo. Así que para que todo lo que yo le pida al Señor en oración, creyendo, lo reciba. Tayuca, ¿va? Hay que perdonar. Hay que perdonar y si no, no funciona. La enseñanza dice que tiene que haber perdón. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. A veces no se trata de perdonar en sí, se trata de, ya deje de estar fregando, pues, ya baje la guardia. Pórtese como hijo de Dios. Él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde. Y deje usted de ser soberbio y engreído. Baje la guardia, baje el orgullo. Si no me habla, pues yo tampoco le hablo. Baje la guardia, demuestre que es cristiano.
Porque yo le recuerdo que la porción que hoy estamos leyendo dice que una higuera que no dio frutos dignos fue maldecida y seca. Que el Señor tenga misericordia a nosotros. Señor, ten misericordia a nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser como tú quieres que seamos, a dar frutos dignos de arrepentimiento. Ayúdanos, Señor, a evidenciar con frutos que lo que hablamos no solo son palabras bonitas, palabras halagüeñas, palabras dulces, palabras que convencen, que persuaden, pero que nuestras vidas no están dando frutos, Señor. Es vergonzoso, es penoso. Ayúdanos, te ruego, Señor, por tu misericordia. Ten compasión de nosotros, que nosotros no podemos, Padre, por nuestra habilidad, por nuestra destreza humana, no podemos hacerlo, porque nuestra humanidad pecaminosa nos arrastra a hacer el mal. Pero hoy te rogamos, Señor, por tu Espíritu, domínanos, guíanos tú, Señor, hacia toda verdad. Subyúganos, oh Dios, con el poder de tu Espíritu, para que nosotros no seamos ya nosotros mismos actuando de nuestra voluntad en nuestros caprichos y berrinches, sino, Señor, siervos tuyos y siervas tuyas obedientes al impulso que tu Espíritu ponga en nuestras vidas. Te lo rogamos, mi Cristo, te lo suplicamos. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén.